Jesús a menudo usaba la frase "yo y el Padre somos uno". Esto ha conducido a una gran malinterpretación. Desde el punto de vista iniciático, es solamente otra palabra para el Espíritu. Y en estas palabras, Yeshua indicaba que se había fundido con su Espíritu, y así es como fueron consumados los milagros. Y así, Él fluctuaría entre dos ideas que los evangelios reportan en su propia forma limitada. Por otra parte, Yeshua decía a veces, yo y el Padre somos uno. Otras veces decía, sin mi Padre no puedo hacer nada. Esta es la oscilación que sucede con el proceso iniciático, en el que la persona oscila entre la fuerza y la convicción de su conexión con la fuente del Espíritu, y a continuación, el otro estado mental, en el que se dan cuenta que no son nada y no pueden hacer nada sin el Espíritu. De este modo, un estado mental tiene un sentimiento de omnipotencia y el otro estado tiene el sentimiento de impotencia. Y la persona iniciada debe pasar entre estos dos. Que Yeshua utilizara esas frases algunas veces me indicaba, como compañera iniciada, que él se encontraba en medio de esta paradoja. Y él vivió con esta paradoja en su conciencia hasta el jardín de Getsemaní, porque fue antes de su momento en el jardín, como contaron sus discípulos, cuando él vino a mí y practicamos las 4 serpientes por última vez. Hubo una intensidad en nuestro momento juntos, porque ambos sabíamos que el tiempo estaba cerca. Con la fuerza explosiva liberada con la práctica, el cuerpo de Yeshua resplandecía con poder y convicción, que él llevó consigo hasta las horas finales de su vida, fortaleciéndolo para su travesía a través de la muerte. Pero los momentos anteriores fueron a menudo empleados. Busco las palabras correctas en una especie de autocuestionamiento. Aquellos quienes siguieron a Yeshua, que se hacen llamar cristianos, les gusta pensar que él estaba muy seguro y siempre claro en relación a su propósito y misión, y que nunca vacilaba. Mas yo, quien pasó las noches con él, les digo lo contrario. Solo porque un ser haya alcanzado un nivel de maestría, no significa que sea capaz de pasar a través de la incertidumbre intacto. Yeshua sintió la presión de su alma celestial, pero es algo extraño ser una persona iniciada, porque uno es humano, con todo lo que esto implica, y uno está crecientemente conectado y es una parte de su propia alma celestial. Es el Ba, el alma celestial, que es la voz de Dios hablando. La alta persona iniciada actúa como un reflejo de la boca de Dios, pero solo porque el alma celestial esté clara, no significa que el humano también lo esté. Yeshua vio en otros el potencial para la realización en Dios y habló de esto varias veces. Una de ellas es mencionada en los evangelios cuando dijo: ustedes realizarán mayores cosas que yo, porque él comprendía que los milagros son la expresión natural de la conciencia y que en la medida en que la conciencia de la humanidad se expandiera, los milagros serían corrientes. Y sin embargo, al mismo tiempo, él estaba muy consciente de las limitaciones de quienes lo rodeaban, de su adicción al odio,
la ignorancia e intolerancia, y esto le apenaba profundamente. Pasamos muchas noches hablando sobre esto, y hasta unos pocos días antes de Getsemaní, él no estaba seguro de si podría alcanzar lo que requería para pasar a través de la iniciación final. No conozco el motivo del cambio en él, mas unos pocos días antes del jardín y de nuestro acto iniciático final, juntos, mediante las 4 serpientes, una profunda sensación de paz vino sobre él, y estaba seguro, de una forma que nunca le había visto. Permanezco en el tiempo casi 2000 años después de la crucifixión de Yeshua, y todavía tiemblo al pensar en ello. Era muy extraño para mí ser a la vez la iniciada y la mujer. Como iniciada permanecí junto a Yeshua durante la crucifixión, manteniendo mi Ka en oración ferviente, que es otra forma de decir que me mantuve constante en mi intención de estar allí para él mientras atravesaba la muerte. Era por mi parte una acción iniciática que requería desapego. Como una iniciada experta, era una tarea fácil, pero como la mujer enamorada de Yeshua, el hombre, mi corazón estaba destrozado. Y así permanecí en el Gólgota, oscilando entre mi fuerza, mi fortaleza como una iniciada, y mi dolor como la mujer enamorada, cuyo amado estaba sufriendo. En aquel momento no me importaba la iniciación. No me importaba que Yeshua estuviera dejando un camino de luz a través de los niveles de la muerte para todos aquellos que le siguieran. Incluso le grité a Isis. ¿Cómo te atreves?, le dije. En el momento más grande de mi tormento, María se acercó y tocó mi mano. Yo había estado sola en mi dolor y no había notado el de ella. Nuestros ojos se encontraron llenos de lágrimas y sosollamos una en los brazos de la otra, ella por su hijo y yo por mi amado. Los evangelios informan que un terremoto golpeó inmediatamente después del fallecimiento de Yeshua, y yo les digo que esto es verdad. Fue como si toda la naturaleza entrase en tribulación y la tierra sacudió con cólera y rabia que tal maestro, que tal ser pudiera sufrir a manos de sus semejantes. Pero tal es la paradoja de la vida en la tierra. Una gran tormenta también atravesó la ciudad, vientos como los que no había visto. El cielo se cubrió con nubes oscuras y rayos, el sonido de trueno haciendo temblar todo. Este escenario terrorífico parecía que fuera a durar siempre, pero sospecho que fue solo por una hora más o menos. En el sepulcro, María y yo lavamos su cuerpo de acuerdo con la tradición y el ritual judío. Le amortajamos y nos fuimos del sepulcro. Hicimos esto en silencio. El único sonido era el silencio de nuestras lágrimas contenidas. Me parecía extraño que hubiera podido levantar a Lázaro de entre los muertos, pero no hubiera podido ayudarse a sí mismo. No entendía lo que estaba haciendo, pero después de su resurrección y viéndole en su Ka, radiante y hermoso como nunca lo comprendí. Desde el punto de vista iniciático, convertirse en el alto Dios Horus significa que uno ha activado los más altos potenciales de conciencia dentro de la forma humana. Pero tradicionalmente esto se hacía solo para uno mismo.
Sin embargo, Yeshua lo había hecho en nombre de toda la humanidad. Este es su legado. Pero les digo que esto no tiene nada que ver con religión. Tiene que ver con física y alquimia. La enseñanza simple de Yeshua fue que nosotros somos todos dioses, que todos tenemos dentro de nosotros el poder para amar y para sanar. Y Él demostró esto lo mejor que pudo. En los primeros días de la iglesia, entendiendo la comunidad de aquellos quienes se agruparon alrededor de las enseñanzas de Yeshua, surgió el más hermoso ritual. Aquellos que deseaban continuar estando en su energía o presencia compartirían pan y vino. A veces los hombres compartían el ritual y a veces las mujeres. Este simple acto de compartir unos con otros mantenían la intención de Yeshua. Y a pesar de esto, según fueron pasando los años, la sencillez de este acto se perdió y solo aquellos ordenados por la iglesia podrían dar la comunión, algo que a Yeshua le hubiera resultado muy desagradable. Les puedo decir esto, habiéndole conocido tanto como lo hice. La verdad y el poder de la enseñanza de Yeshua ha sido pervertida por la iglesia, y los secretos de la elevación de la conciencia a través de la sexualidad sagrada, como fue practicada por Yeshua y por mí, han sido robados por la iglesia. Me doy cuenta al compartir mi historia que solo unos pocos la entenderán, pero eso es suficiente.